Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de la Biblia de los sábados. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que están aquí. Espero que estén bien todos y como siempre pues vamos a iniciar nuestro estudio resolviendo el quiz, ahora el 436, que es varias preguntas con sus respuestas. La pregunta número 1 dice así: la descendencia de José, el esposo de María, la madre de Jesús, venía ¿desde dónde venía la descendencia de, de José, el esposo de María? ¿De Rubén? ¿De Judá? ¿De José o de Dan? José, el de Egipto, acuérdense. La respuesta es de Judá. La respuesta la tenemos en Mateo 1, 1 al 3. De Judá, la descendencia de José. 2. En el Evangelio de Mateo, el número de generaciones entre Abraham, el padre de Isaac, y Jesús fue: ¿cuántas generaciones hubo desde Abraham hasta Jesús? Según el Evangelio de Mateo, hubo 17 generaciones, hubo 28 generaciones, hubo 39 generaciones, o hubo 42 generaciones. La respuesta es 42. Está en Mateo 1, 2 al 16. 3. Cuando José supo que su prometida María estaba embarazada, su primera inclinación fue, antes de que lo visitara un ángel, como si fuera el futuro padre del niño. B. Fue como para denunciarla ante los sacerdotes. C. Dejarla sin manifestarlo públicamente o echarla. La respuesta es, de este pasaje tan complejo para María, la respuesta es dejarla sin manifestarlo públicamente en Mateo 1, 18 al 20. 4. El ángel del Señor le dijo a José que le llamara al hijo de María Jesús. ¿Por qué? A. Restauraría a Jerusalén. B. Transmitiría mensajes del Señor. C. Salvaría a su pueblo de sus pecados. D. Predicaría el amor y no el odio. La respuesta es muy sencilla, todo el mundo la sabe. Salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. 5. Jesús nació en qué época? Jesús nació en invierno, verano, otoño, o no sabemos. Bueno, la Biblia en sí no nos dice en qué época nació, de la estación del año, no sabemos en realidad. Celebramos en invierno, pero no, la Biblia no nos dice. 6. Jesús era, ¿qué era del lugar donde nació? ¿Era efrateo? ¿Era nazareno? ¿Era benjamita? ¿O era samaritano? ¿Qué era Jesús de todos esos? La respuesta es muy sencilla, era efrateo. Ya la tenemos en Miqueas 5:2. Acuérdense que Belén Éfrata se le llama allí. 7. Los hombres sabios, al ver la estrella en oriente y saber que había nacido el rey de los judíos, vinieron directamente a Jerusalén. B. Belén. C. Nazaret. O D. Capernaum. Vinieron directamente a Jerusalén. Está en Mateo 2. 8. La fuente de información de Herodes el Grande acerca del lugar donde nacería el Cristo fue: ¿de dónde supo Herodes dónde nacería el Cristo? Lo supo de los hombres sabios, de los que llegaron ahí.
lo supo de la policía secreta de aquella época, lo supo de los vecinos de José, o lo supo de los escribas. La respuesta es de los escribas, está en Mateo 2:4, fueron los que consultaron la profecía y dijeron, van a ser en Belén. 9. En Mateo el número de los hombres sabios es de... ¿Cuántos hombres sabios llegaron a Jerusalén? 2. Llegaron 3, llegaron 4, o no se especifica. La respuesta es, no se especifica. Mateo 2:1 no nos dice cuántos fueron. 10. José y María con Jesús huyeron a Egipto antes de la matanza de los niños, ordenada por Herodes el Grande, para que se cumpliera ¿qué profecía? No es sencilla la respuesta. Aquí vemos qué profecía, una profecía de Jeremías, o una profecía de Isaías, o una profecía de Oseas, o una profecía de Miqueas. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas 11:1, para cumplir con esta profecía. Bueno, espero que hayan resuelto todos bien, sacarse 10. Sí, qué bueno que se toman un tiempo para resolverla. Sí se toma tiempo, o sea, no es de verdad muy sencillo, pero se requiere pues un tiempo para leer y hojear, estudiar la Biblia. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de la Biblia. Acuérdense que la semana pasada terminamos el Evangelio de Juan, después de prácticamente 3 años, con la interrupción de uno por lo del Sermón del Monte, pues terminamos el Evangelio de Juan, de mucha utilidad para todos en nuestra vida cristiana. Pueden repasarla, están los estudios grabados. Y vamos a continuar estudiando la Biblia, ahora sí que versículo por versículo, y vamos a continuar en estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estudiarlo así a fondo, el tiempo que Dios nos lo permita. Antes de iniciar nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a estudiar, vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos tiempo para estudiar tu palabra. Gracias también por darnos los recursos y darnos la salud para poderlo hacer. Gracias también por poner en nuestro corazón el deseo de ir aprendiendo tu palabra poco a poco, pero firmemente, para que sea de beneficio no solo a nuestras almas, sino también para las personas que nos rodean. Te pedimos sabiduría para entender todo. Te pedimos también tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es emocionante este libro de Hechos de los Apóstoles. Es extraordinariamente, hasta por así decirlo, entretenido, que narra las historias de la iglesia después de que Jesús se fue. ¿Qué pasó con la iglesia después que Jesús regresó al cielo? Ya resucitado. ¿Qué sucedió con los apóstoles durante todo ese tiempo que el Señor ya no estaba? ¿Y qué sucedió con esas personas, o qué hicieron esas personas que lo vieron y otros que supieron de él de primera mano? Bueno, muchas cosas. Recuerdo que este libro, no sé si recién convertido yo o aún no, pero llegó a mis manos este libro por medio de una persona que yo conocía, y lo empecé a leer y prácticamente no paré de dejar de leerlo, porque era muy muy envolvente en su narración, y empecé a aprender muchas cosas que yo no tenía ni idea del asunto que habían sucedido, pero que ahí estaban narradas.
Ahora sí que les invito a ustedes a que lo lean también para que vayan comprendiendo bien lo que vamos estudiando. El libro de los Hechos de los Apóstoles no fue escrito en forma separada por Lucas, sino fue Lucas hizo su evangelio y también Hechos de los Apóstoles. Se iban juntos, era un escrito que iba siempre junto, el evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Posteriormente, después de que se empezaron las personas guiadas por el Espíritu a formar lo que ahora tenemos como el Nuevo Testamento, separaron al Evangelio del libro de Hechos y colocaron al Evangelio con los otros tres que conocemos, de Mateo, Marcos y Juan, y ahí quedó el Evangelio de Lucas. Sin embargo, este libro tan importante sirve de enlace entre los Evangelios y la doctrina que posteriormente es desarrollada en las cartas de los apóstoles. Sabemos que fue escrito por Lucas, tanto el Evangelio como el nombre, como el libro de Hechos de los Apóstoles. No se menciona en el Evangelio ni en Hechos que diga yo Lucas lo escribí, pero se pudo ir deduciendo e infiriendo porque con frecuencia Lucas se menciona mucho el nombre de Pablo y en realidad nos da testimonio mucho de que anduvo junto con él. Esto quiere decir que en realidad Lucas supo mucho de Cristo, no conoció a Cristo, pero indagó tan eh, firmemente este asunto que lo transmitió correctamente. O sea, en realidad para poder nosotros entender el Evangelio el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos que leer también el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice, les voy a leer, que lo tengo aquí, el Evangelio. Para poder entender el libro de Hechos tenemos que leer la introducción del Evangelio de Lucas. En Lucas 1 dice así, Lucas 1:1 en adelante. Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero, desde su origen, escribirte ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Entonces, para entender el libro de los Hechos tenemos que ver esta introducción, porque como les digo, Lucas y Hechos eran un mismo libro, en realidad un mismo escrito, pero luego fue separado Lucas de Hechos. Dice él, puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de cosas. Dice aquí, muchos han tomado a su cargo. No dice que no lo hayan hecho bien, pero dice que muchos lo han intentado y probablemente estaba pensando él en Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, que Marcos lo hizo también. Y de hecho se cree que Lucas y Mateo tienen una base en el evangelio de Marcos. Dice aquí que es de cosas que fueron verdaderas, ciertísimas, dice aquí, que se transmitieron entre nosotros desde el principio por testigos oculares y que le sirvían a la palabra de Dios. O sea, él encontró testigos de primera mano para poder recopilar todos los datos y ponerlos en orden. Dice aquí después de haber investigado con esmero, o sea, no lo hizo con descuido, sino con esmero, con mucho cuidado para que el famoso, excelentísimo Teófilo supiese bien todas estas cosas.
Entonces Teófilo, no sabemos quién fue Teófilo, parece que fue un griego ahí bastante ilustre en su época, o que conocía muy bien Lucas a él, y yo creo que era o fue servidor de él, sirviente de él o amigo de él, no lo sabemos. Pero sabemos que Teófilo fue instruido con estas palabras desde el principio. O sea, Teófilo sabía de esto, pero no lo sabía en orden, y se lo pone en orden aquí Lucas. Entonces, así vamos entendiendo. Lucas escribió todo esto y lo hizo con muchísimo cuidado. Se mencionan juntos mucho Pablo y Lucas. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, se dice que Lucas era médico también, como Pablo nos dice aquí. Probablemente era un médico, no como decimos nosotros, un médico personal, ¿no? Pero viajaban juntos en muchas ocasiones, y él seguramente le atendía a otras personas. Los médicos en aquella época y que podían viajar, en realidad eran personas acomodadas. Probablemente Lucas era de la clase social alta. Segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo siempre estuvo ahí mencionándolo porque estuvo con él en muchas ocasiones. Todas estas son cartas de Pablo escritas desde la prisión, y se menciona a Lucas como un colaborador cercano. Aquí, también en otros pasajes Lucas mismo nos habla acerca de estar con Pablo, y habla en la primera persona del plural. En Hechos hay un pasaje ahí, o hay varios. Uno de ellos es Hechos 16:10, donde dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos, ahí se incluye Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En ocasiones deja de hablar así, como diciendo: esto lo hizo Pablo, pero dice: esto lo hicimos nosotros. Respecto a la fecha de composición de estos Lucas y Hechos, la mayoría de los estudiosos concuerdan que estos se escribieron aproximadamente en el año 62, o sea, unos 8 años antes de la destrucción de Jerusalén. Fíjense que en solo 32 años, o 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el cristianismo ya había alcanzado una gran parte del Imperio Romano, en 30 años. Y este libro de Hechos nos dice por qué. Los creyentes aquí, vemos en el libro de Hechos, son capacitados por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas. O sea, el Evangelio fue predicado porque fueron capacitados estos creyentes por el Espíritu Santo, tanto judíos como gentiles, y al hacerlo así establecieron la iglesia. Se nos explica también que aquí que el cristianismo en realidad es una religión que tiene sus orígenes en la promesa de Dios, pero no sería una religión, sino sería la verdadera y única religión. Como vamos a ver también en el libro de Hechos, ¿por qué de todo esto? Tiene sus orígenes en las promesas de Dios desde el comienzo de los siglos. Lucas nos presenta a la iglesia como el cumplimiento y la extensión de las promesas de Dios. Como vemos aquí que se cumple todo y los resultados que van teniendo. El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de la expansión del Evangelio, una expansión que no se pudo haber dado si no fuera por la intervención del Espíritu Santo. Por eso algunos piensan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el que realmente guía todo aquí. El libro de Hechos tiene una estructura que el mismo Jesús describió. Jesús describe una estructura, y siguiendo esa estructura se desarrolla todo el libro de Hechos. Esa estructura está en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la estructura del libro de Hechos. Dice que los discípulos tenían que llevar el Evangelio a todos lados, pero debían iniciar en Jerusalén. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén estaba en Judea, en la provincia de Judea. Ahí estaba ubicada Jerusalén, que era una región que se encontraba al sur de Israel en aquella época. El resto del país estaba más hacia el norte, pero entre el sur y el norte estaban divididos por Samaria. Cuando veamos esto detenidamente, vemos que aquí el punto central es Jerusalén. Es como cuando ustedes arrojan una piedra al agua y comienza a expandirse las ondas. Así el centro es Jerusalén, comienza Judea, Samaria y el resto de la tierra, todo el mundo. Así fue como empezó a expandirse poco a poco. El centro de todo inicia en Jerusalén. Aquí nace la iglesia primitiva. Luego se nos narra lo que sucede en Judea, posteriormente lo que sucede en Samaria, y después se nos narra los viajes misioneros de Pedro y Pablo, que llevaron el Evangelio más allá de estas regiones, al Imperio Romano, finalmente todo. De manera especial en Hechos se mencionan los viajes de Pablo. Vamos a ver cómo este hombre que no fue un discípulo directo de Jesús, después de que Jesús se le aparece a él, este hombre se convierte y lleva el Evangelio a muchísimos lugares. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno, en el capítulo 7 se nos menciona el martirio de Esteban. En el capítulo 7 de hecho se nos menciona un capítulo muy interesante, muy bonito, pero trágico. Cómo Esteban es llamado a dar testimonio de por qué está predicando cosas contra el templo, ¿no? Pero dice, el capítulo 7 nos narra que Esteban finalmente dio un buen testimonio de Jesús delante de los líderes religiosos, pero estos enojados pues decidieron matarlo. Incluyendo ahí estaba Saulo, que finalmente fue Pablo. El capítulo 7 termina diciendo que en realidad Esteban fue apedreado hasta morir. Pero Hechos 8.1 nos dice, Saulo consentía en su muerte. Como vamos a ver detenidamente ese pasaje después, ahí estaba Saulo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Algo que llama la atención aquí es que lo que provocó la expansión del Evangelio fue la persecución. O sea, y lo hemos visto a través de la historia, los lugares donde hay mayor persecución es donde generalmente hay mayor crecimiento del Evangelio. O sea, la persecución que ocurrió en aquella época no fue a manos de los romanos, como podrían pensar algunos, fue a mano de los judíos que andaban tras de los discípulos para que no predicasen en el nombre de Jesús. Y estos judíos enojados serán encabezados por varios, entre ellos Saulo de Tarso. Los perseguidos, por lo tanto, se salieron de Jerusalén, fueron diseminados, fueron esparcidos, pero fueron llevando el Evangelio donde quiera que iban. Los que salieron huyendo de esa gran persecución comenzaron a hablar de Cristo a donde ellos llegaban. Ellos fueron los creyentes iniciales. Pero aquí hay algo importante. El versículo dice, salvo los apóstoles. Eso es muy interesante porque dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 4 de Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
O sea que la palabra de Dios penetró muy profundo en el corazón de la iglesia en Jerusalén. De modo que la gente convertida predicaba el Evangelio por todos lados, excepto los apóstoles. Uno pensaría que los apóstoles serían los que primero y personalmente llevarían el Evangelio a todos lados. Por medio del poder del Espíritu Santo estaban capacitados para hacerlo. Pero también los que creyeron ese día en Pentecostés iban anunciando el Evangelio. O sea, en realidad, todo creyente no tiene excusa para que donde quiera que esté pueda anunciar, predicar el Evangelio. Y así vemos que la predicación del Evangelio continuó expandiéndose y después de Jerusalén y Samaria, y Judea llegó a Samaria. Vamos a leer Hechos 8, 5 al 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y en el versículo 14 de Hechos 8 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y el versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. O sea, Jerusalén, Judea, ahora Samaria. Curiosamente, los judíos y los samaritanos que no se llevaban entre sí, no se veían muy bien, estaban en contra unos con otros. Cuando la palabra de Dios llegó ahí, en realidad de que tuvieran envidia los discípulos iniciales de los samaritanos, fueron y se alegraron de que en realidad ellos también se hubiesen convertido. En lugar de pelear, allí hubo unión. Entonces la palabra de Dios comenzaba a diseminarse rápidamente, como lo dijo Jesús, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto último, del último de la tierra, también comenzó a llevarse a cabo, y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. A Cornelio se le dedican 2 capítulos en el libro de Hechos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta importancia? Cornelio representa uno de los 4 grupos de creyentes que se van convirtiendo. Tenemos 4 grupos. 1 son los judíos, los iniciales. 2, los samaritanos. 3, los temerosos de Dios, como Cornelio aquí. Y 4, los gentiles. Como sabemos, los primeros cristianos fueron los judíos, como veremos en nuestro estudio de Pentecostés, y estos llevaron el Evangelio más allá de Jerusalén. Pero aquí nos dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Ya había varias personas así, temerosas de Dios como Cornelio. Eran personas de habla griega, parcialmente convertidos al judaísmo. No dice griego, sino de habla griega. Parcialmente porque hacían todo lo que el judaísmo demandaba, pero no se circuncidaban. O sea, hacían todo eso, pero no hacían lo que pedían los judíos respecto a la circuncisión. O sea, temían a Dios, pero no estaban dentro del núcleo de los judíos. De hecho, eran considerados como de segunda categoría. Pero no lo rechazaban. El libro de Hechos, así como el Evangelio de Lucas, demuestran que este Evangelio que el Evangelio es universal. O sea, no solamente quedó circunscrito a Jerusalén y Judea, salió de ahí. Y esto inició aquí con el apóstol Pedro, cuando habló con
cuando estaba delante de Cornelio, cuando le predicó a Cornelio. En Hechos 10, 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La clave de la conversión, tanto de judíos, samaritanos y los temerosos de Dios, fue que todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Así es, o sea, en realidad esa es la clave de todo lo que sucedió aquí en el libro de Hechos. Los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2.1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos y juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y Hechos 2.4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces los primeros judíos recibieron el Espíritu Santo, los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Y los samaritanos lo recibieron por la imposición de manos de Pedro y Juan. Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, la forma en que se recibe el Espíritu Santo, que vamos a ir estudiando también detenidamente en este libro. Y luego los temerosos de Dios, los temerosos de Dios lo recibían por medio de la oración. Lo recibieron inicialmente por la oración de Pedro en la casa de Cornelio. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí también los temerosos de Dios reciben el Espíritu Santo, unos con imposición, los discípulos les llegó como algo parecido al fuego, a los samaritanos les impusieron las manos, a Cornelio y los que estaban ahí mientras hablaba Pedro. Vamos a ver todo eso en detalle conforme estudiemos. Posteriormente a esto, vemos en el libro de los Hechos que el Evangelio se expande a todo el mundo, al mundo de esa época: Grecia, Roma, el norte de África, toda la cuenca del Mediterráneo. Lo vemos también en los viajes misioneros de Pablo, sobre todo en Éfeso. Ahí es donde comienza en realidad, en forma más importante, la conversión de los gentiles, los no judíos, donde también cuando escuchan del Evangelio, conocen ellos del Evangelio, pero no les ha llegado el Espíritu Santo hasta que Pablo encuentra a algunos y les dice: pero ya recibieron el Espíritu Santo, y le dicen: pues no sabemos ni que exista. Entonces él impone sus manos y también reciben los gentiles el Espíritu Santo. Los gentiles en realidad eran la manzana de la discordia y el centro de la tormenta entre los judíos convertidos, porque no encajaban bien, no sabían bien en dónde ponerlos en este nuevo pacto. Pero eso lo vamos a ir viendo en detalle en el estudio de Hechos. El libro de Hechos comparte importantes temas con el Evangelio de Lucas. Como ya les dije, van juntos. El tema principal es el propósito de Dios de traer salvación a toda la gente por medio de la vida y el ministerio de Jesucristo, el cual pues Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y también en estos dos libros se menciona traer también la salvación a través de la vida y ministerio de los seguidores de Cristo. La vida de Jesús es el cumplimiento del plan de Dios revelado en las Escrituras. Lucas 4, 17 al 21 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vean ustedes que en el libro de Lucas se nos dice a lo que vino Jesús. También en Lucas 24, 44 al 46 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el libro de Hechos, en capítulo 3, versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, realmente Lucas y Hechos mencionan esto, ¿no? La vida, el ministerio de Jesús para salvación de la humanidad. También se revela en Lucas y en Hechos el sufrimiento y la muerte de Cristo que lo llevó posteriormente a su glorificación. Lucas 9:22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y en Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lucas y Hechos nos hablan entonces del sufrimiento y la muerte de Jesucristo, complementando bien esto. Cristo también habló en Lucas y en Hechos de que Él controla el futuro, de que Él no solamente lo controla, lo ha determinado ya y sabe lo que va a pasar. Lucas 21:9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, la iglesia también creía que Dios está bajo el control de todo lo que sucede, y que todo lo que va pasando es el resultado de la voluntad de Dios. Hechos 27:24 le dice el Señor a Pablo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y le estaba diciendo a Pablo: pues todo lo que te va a pasar ya está determinado, es necesario aquí que vayas ante César, porque así conviene. Así es de que el Señor realmente controla todo. Y nosotros, lo que nos está pasando, pues está controlado por el Señor, aunque muchas veces, como decía en el estudio pasado, no pensamos que así suceda, aunque todo lo que sucede, nos parezca bueno, nos parezca malo, está determinado por Él para nuestro bien, porque Él no quiere hacernos daño. La iglesia creía en forma particular que la conversión de los gentiles o de los no judíos sucedería finalmente viniendo a la fe de Jesucristo. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y gracias a Dios que así es. El libro de los Hechos entonces nos narra lo que es la muerte, lo que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo junto con el Evangelio de Lucas. El desarrollo de la iglesia aquí se va viendo en el libro de Hechos. Muy interesante, muy recompensante también.
Recuerdo que recién que estudié, ahora sí ya convertido al libro de Hechos, compré un mapa que traía instrucciones sobre los viajes misioneros de Pablo. Entonces tú ibas marcando, consultando la Biblia, el libro de Hechos, ibas marcando dónde iniciaba Pablo su ministerio y hasta dónde terminó en sus 4 viajes misioneros. Y era muy interesante porque ponías una marca, luego ponías los versículos, luego una raya hasta donde llegaba él, luego otra raya hasta donde seguía llegando y ibas marcando. Y eso hacía que tú verdaderamente te lo aprendieras casi de memoria. Los invito a hacer eso. Un mapa de Oriente Medio de aquella época, que vienen las Biblias, calcarlo tal vez y empezar a desarrollar todos los viajes de Pablo. Se les van a ir grabando muchas cosas. El Señor Jesucristo es el centro de todo en la Biblia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. La salvación viene por Él, por su vida, por su muerte y resurrección. ¿Murió por qué? Murió por tus pecados, para que tú no te fueras al infierno. Él pagó por todo lo que tú debías, y al pagarlo, pues entonces tú tienes vida y no muerte, porque te quitó esa pena, te quitó ese cargo que tú tenías clavado ahí, que tenías que pagar. Tus pecados son perdonados por medio de Cristo completamente, pasados, presentes y futuros, solamente si te arrepientes de ellos y crees lo que hizo Jesús en la cruz y lo aceptas. Aceptas ese sacrificio y reconoces que Él vive porque al tercer día resucitó. Dice la Biblia que si tú crees esto que acabo de decir, todas estas cosas, te salvas. Sencillo, sí, pero a la vez difícil porque tenemos muchas ideas preconcebidas en nuestra cabeza y pues a veces se nos hace difícil pensar que algo tan sencillo pueda salvarnos del infierno, pero así es. Si tú entendiste esto acerca de la salvación, entonces puedes pasar hoy mismo de muerte a vida y dice la Biblia nacer de nuevo y ser perdonado de tus pecados. ¿Cómo? Pidiéndoselo. Voy a orar y tú repites lo que yo diga donde quiera que estés, porque si tú lo dices sinceramente, verdaderamente el sacrificio de Cristo es real en tu vida. Oramos. Señor Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Creo que yo he pecado, que no soy una persona realmente buena, aunque piense que así lo sea en mis acciones, pero en el fondo sé que no lo soy. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Entiendo y creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, perdonándomelos. Me arrepiento de ellos y acepto lo que Jesús hizo en esa cruz y lo recibo. También creo que Él no murió eternamente, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Está vivo, que ahora está sentado a la diestra de Dios y que ahora Él ha dejado en nuestras vidas ese sello que ahora nos llevará con Él por la eternidad, que vamos a resucitar como Él resucitó. Te agradezco esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración sencilla pero sincera, en el Evangelio de Juan que estudiamos dice que pasas de muerte a vida, vida espiritual eterna. Tu cuerpo morirá, pero tu espíritu estará con el Señor. Nos aferramos mucho a esta vida, pero como decía el apóstol Pablo, es muchísimo mejor estar con Jesús. Pero si estamos aquí, Él quiere que aquí estemos y nos tiene mientras una misión para nosotros que como creyentes la sabemos muy bien, que es predicar el Evangelio, así como los primeros cristianos lo hicieron en todas partes de ese mundo conocido para ellos, pues nosotros también tenemos que hacerlo hasta los confines de la tierra, iniciando por nuestra casa, nuestros vecinos, nuestra familia.
Bueno, empezamos así, entonces posteriormente vamos a iniciar de lleno en el libro de Hechos, pues para realmente bendición de todos nosotros, porque es algo verdaderamente magnífico. Cuídense, nos vemos si Dios quiere dentro de 8 días y pasen un buen fin de semana.